internacional. Vamos a ver, iniciamos en 3, 2, iniciamos entonces a grabar la clase. Les informo a todos que estamos siendo grabados. Si en algún momento el micrófono se desconecta o ustedes no me escuchan, por favor háganmelo saber. Bien, entonces decíamos el día de ayer que el sistema internacional tiene 3 unidades principales, que son el metro, el kilogramo y el segundo. Y a partir de estas 3 unidades, nosotros construíamos las demás, recordando que el metro está relacionado con la longitud, el kilogramo está relacionado con la masa, únicamente con la masa, y el segundo está relacionado con el tiempo. El segundo está relacionado con el tiempo. Entonces, cuando yo hable de segundos, únicamente me refiero a tiempo. Cuando yo hable de metros, únicamente me refiero a longitud. Y si hablo de kilogramos, solo puedo estarme refiriendo a la masa. De manera que yo no puedo decirle que estoy a 3 kilogramos de distancia, ¿sí?, de Jorge, por ejemplo. No tiene sentido porque los kilogramos no son distancias. No puedo decir entonces que estoy... sí puedo decir que estoy a 5 segundos de la calle. Bueno, eso sí, y puedo estar refiriéndome a que me tardo 5 segundos de tiempo en llegar desde donde estoy a la calle. Eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Estoy a media hora, por ejemplo, la compañera de Colomoncagua está a media hora de El Salvador. Y está bien, eso sí tiene sentido. También podría decir que está a 30 kilómetros de El Salvador. Aquí en Honduras eso es bien interesante porque eso de decir a cuánto está, por ejemplo, la universidad de su casa. No, la universidad de mi casa está a 15 minutos. Si usted dice eso en otro país, puede que lo queden viendo raro. Porque lo usual es que la gente cuando le pregunten eso diga, no, unos 40 kilómetros, unos 20 kilómetros. Si yo les pregunto a ustedes a cuánto está Tegucigalpa de San Pedro Sula, el promedio de la respuesta va a ser 4 horas y media, dependiendo si están trabajando en la entrada antes de San Pedro. Si yo les digo a cuánto está Choluteca de Tegucigalpa, y probablemente me van a decir, no, está 2 horas y media. 2 horas y media. Si usted pregunta, si hace esas mismas preguntas con las ciudades y departamentos o provincias de otros países, le van a decir, no, mira, está a 150 kilómetros, no, está a 300 kilómetros, 250 kilómetros. Siempre van a hablarle con longitud, ¿sí? Siempre le van a dar. A ver. Listo, perdón, había perdido conexión. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, Lick. Perfecto, gracias. Bien. Entonces en Honduras somos un tanto especiales en ese sentido, pero tiene su explicación. No oficial, pero yo me inventé una explicación. Las carreteras están tan malas que a pesar de que de aquí a San Pedro Sula hay como 280 kilómetros, supongamos, usted no sabe si la carretera está en buenas condiciones. Entonces, lo normal es que usted diga por experiencia 4 horas, porque si usted a un extranjero le dice que entre Tegucigalpa y San Pedro Sula hay, por ejemplo, 280 kilómetros, quizá esta persona que viene de otro país va a decir, está cerca, son 2 horas y media, son 3 horas. Porque claro, él sabe que en carretera abierta en su país puede manejar a 120, 140 kilómetros por hora.
más no sabe del tráfico que hay en Honduras. Entonces, por eso es que nosotros, por experiencia, es mejor decir cuánto tiempo realmente tarda en llegar de un lugar a otro. No quienes vivan cerca de la salida al sur saben que para recorrer 3 kilómetros en la carretera al sur, después de las 7 de la mañana se va a tardar media hora. En cambio, desde el Loarque hasta la universidad, que habrán unos 8 o 10 kilómetros, se tardará 10 minutos en recorrer esa distancia. Pero es porque nosotros, claro, tenemos que lidiar con otros problemas que no van a lidiar en otros países. Entonces, bueno, pasaba eso. Estas 3 unidades servían para construir las unidades, por ejemplo, de la velocidad. La velocidad es una cantidad física que nos sirve para determinar qué tan rápido o qué tan despacio se desplaza usted de un lugar a otro. Y las unidades de la velocidad son el metro sobre segundo. Si ustedes se fijan, es una unidad nueva, sí, pero está construida a partir del metro y del segundo. Más adelante, cuando empecemos a ver fuerza, resulta que la unidad de la fuerza es el kilogramo, lo voy a abreviar como kg, kilogramo metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes se fijan, entonces la fuerza ha sido la unidad de la fuerza se construye a partir de estas 3 unidades que tenemos arriba: el kilogramo, el metro y el segundo. Bien, entonces eso estuvimos viendo el día de ayer. Ya el día de hoy vamos a avanzar con la presentación y vamos a hablar de la conversión de unidades. ¿Cuál es el objetivo de la conversión de unidades? Bueno, la idea de la conversión de unidades es poder convertir valores que están en el sistema inglés a valores del sistema internacional. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. En este caso no vamos a convertir nada a sistema internacional, sino que vamos a pasar de unidades del sistema inglés a otras unidades del sistema inglés también. Una yarda tiene 3 pies, ¿sí? Una yarda tiene 3 pies. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos acá de vuelta. Una yarda tiene 3 pies. Ahí. Entonces, quiere decir que si yo a usted le voy a vender 2 yardas, si le voy a vender a usted 2 yardas de tela, pero usted no tiene idea de cuánto es en realidad una yarda, pero usted sí sabe cuánto es un pie. Usted más o menos dice, bueno, un pie es más o menos la longitud de mi brazo, por decir un valor. Más o menos la longitud de mi brazo es un pie, digamos. Que no es así, pero digamos que tiene brazos cortos. Entonces una yarda tiene 3 pies. ¿Cuántos pies tendrán 2 yardas? 6 pies. Exactamente. Entonces, 2 yardas tendrán 6 pies. Y entonces ya aquí ya usted sabe más o menos si la tela le ajusta o no para el pantalón. Si luego vamos con 3 yardas, entonces, y por cada yarda hay 3 pies, ya aquí hablamos de 9 pies. De 9 pies. Excelente. Hablamos de 9 pies.
Y entonces así usted puede, así usted va, así usted, vamos a ver, si tuviéramos cuatro yardas. 12 pies. Excelente. 4 yardas entonces son 12 pies. ¿Y 5 yardas? 16 pies. 15 pies. 5 yardas serían 15 pies, 15 exactamente. pies, perdón, 15. 15, sí, excelente. Serían 15 pies. Entonces noten ustedes qué es lo que está pasando aquí. Vean estos números. 3, 6, 9, 12, 15. Para los que sufrieron en la escuela, esto es la tabla del 3. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 12. Y 5 por 3, 15. 15. Bueno. De manera que usted, para entender esta primera parte de física general, tiene que acordarse de las tablas. Así vamos a ir con esto. Claro, aquí en la escuela, pues usted solo miraba números, 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3. Bueno, no significaban nada, pero ahora en física estamos viendo que es 1 yarda, 3 pies, 2 yardas, 6 pies. Entonces, ¿de qué puede ser esa yarda? Esa yarda puede ser de tela, esa yarda puede ser hilo, esa yarda puede ser un rollo de plástico que usted está comprando porque necesita emplasticar algo, algo. Y entonces ya usted sabe qué longitud de material está comprando. Entonces ya no estamos hablando de números a secas, ya estamos hablando de números que representan algo y están relacionados probablemente con un objeto. Bien, de manera que las conversiones se tratan de esto. Las conversiones se tratan de esto, pasar de una unidad a otra. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí 100 yardas, si yo, por ejemplo, tuviera aquí 100 yardas, pues probablemente, probablemente ya tengan la respuesta, ¿verdad? Ya saben cuántos pies son. 300 pies. Perfecto, son 300 pies. Nosotros vamos a necesitar formalizar este procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos que yo ahora tengo 1000 yardas. Yo tengo ahora 1000 yardas. Y yo quiero saber cuántos pies hay en 1000 yardas. Entonces yo tengo que recordar lo siguiente. Voy a recordar que una yarda tiene 3 pies. Entonces yo eso lo voy a colocar aquí. Voy a colocar un símbolo de multiplicación, uno de división, y voy a decir lo siguiente. Yo quiero tener pies, entonces voy a colocar arriba los pies. Como yo quiero tener el valor en pies, voy a colocar los pies arriba y las yardas abajo. ¿Cuántos pies voy a colocar? Voy a colocar los pies que yo tenga aquí. ¿Cuántos pies? Bueno, 3. 3. ¿Y cuántas yardas equivalen esos 3 pies? 1. 1. Se cancelan yardas con yardas. Exactamente. Las unidades de yarda van a desaparecer porque las estamos, con esto que tengo encerrado en rojo, las estamos convirtiendo en pies. De manera que, si usted tiene 1000 yardas, esto lo multiplica por los 3 pies y tendrá entonces usted los 3000 pies. 3000 pies. Entonces, 1000 yardas son 3000 pies.
Bien, esto se mira bastante intuitivo, entonces vamos a hacer ahora el ejemplo que tenemos aquí en la presentación. A ver. Dice, un jugador de baloncesto, se me fue. Un jugador de baloncesto tiene 6.5 pies de estatura. ¿Qué estatura tiene en metros? Y de la tabla de conversiones, estas conversiones ustedes no se las tienen que memorizar. Aparecen al inicio de todos los libros de física. Pronto yo les voy a facilitar el libro de física. Entonces, de la tabla de conversiones usted va a obtener lo siguiente. Obtiene que un pie son 0.305 metros. Entonces, un pie son 0.305 metros. Esta sería la equivalencia de unidades. Esta sería la equivalencia de unidades, la que vamos a poner en la fracción. De ahí, lo que yo tengo que convertir son los 6.5 pies. Ok. Aquí podríamos armar la misma tablita que teníamos anteriormente. Yo podría decir, un pie son 0.305 metros. 2 pies sería entonces 2 por 0.305 metros. Eso sería 0.61 metros. Si tengo 3 pies, entonces eso sería 3 por 0.3 por 0.305. Eso sería 0.915. Mándeme. Sí. Fíjese que la pantalla es como que se le congela la pantalla. Permítanme. Pero la voz no se congela. No, la voz no, solamente la imagen se le congela. Ok, permítanme. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de red. Bueno, vamos a ver. Ya cambié de red. Espero que aquí no nos dé problema. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Silic. Correcto. Silic. Bien, entonces podríamos seguir así, ¿verdad? 4 pies. 4 pies sería 4 por 0.305. Y eso nos daría 1.22 metros. Y podríamos seguir así. Entonces 6.5 pies sería entonces 6.5 por 0.305. Esto da 1.9825. Y cheque, podríamos tener resuelto nuestro problema. Son aproximadamente 2 metros. Está bien, usted puede hacerlo así, no hay ningún problema, pero vamos a encontrar situaciones donde no solo es una unidad, no solo son pies sobre hora, son pies sobre segundo, que hay que convertir. Entonces eso ya empieza a volverse más complicado si uno lo quiere hacer así. De manera que para establecer un método que funcione para cualquier conversión es que hacemos esto.
De nuevo, colocamos el símbolo de multiplicación, la línea horizontal que indica división, y yo necesito que esto quede en metros, de manera que los metros los voy a colocar arriba, los pies los coloco abajo, y entonces abajo los números que yo voy a colocar son los que están en este recuadro de color rojo. Que sería entonces, los metros son 0.305 y un pie. Un pie. De manera que esto será igual a 1.98. Esto es aproximadamente 2 metros. Es decir, una persona de 6.5 pies es aproximadamente una persona de 2 metros. Que para un jugador de baloncesto está perfecto porque es alto. Entonces, con este mismo procedimiento vamos a resolver el problema de un automóvil, donde tenemos un automóvil que viaja a 50 millas por hora. A 50 millas por hora. Permítanme. A 50 millas por hora. Y usted desea conocer a cuánto equivale esa rapidez en metros sobre segundo. Ok, la MI se refiere a millas y la H se va a referir a horas. Los metros los abreviamos con la letra M y los segundos con la letra S. Entonces, esta conversión es un poco más complicada porque usted tiene que una milla es igual a 1609 metros. Y por otro lado tiene que una hora es igual a 3600 segundos. Ok, esto no pasaba antes. Antes era solo una equivalencia, un factor de conversión. Ahora son dos factores de conversión los que yo voy a utilizar. ¿Y por qué voy a utilizar los dos? Bueno, porque yo quiero cambiar las millas y las quiero volver metros. Y no solo eso, yo quiero cambiar las horas y las quiero volver segundos. Por eso es que yo tengo que usar los dos factores de conversión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, al igual que lo habíamos hecho anteriormente, colocamos símbolo de multiplicación, la línea horizontal que indica división, pero como esta vez vamos a usar dos factores de conversión, coloco los dos. Todo lo coloco doble. Dos símbolos de multiplicación y dos de división. Bien, ¿cuál de los dos quiere colocar usted primero? Es indiferente, el resultado va a ser el mismo. Pero bueno, ya que coloqué primero las millas, vamos a poner las millas. Note que yo quiero que esto quede en metros, entonces los metros quiero yo que queden arriba, porque originalmente las millas también estaban arriba. Entonces el metro yo lo voy a colocar. El metro yo lo voy a colocar aquí arriba. Y eso quiere decir que las millas las voy a colocar abajo. ¿Cuántos metros voy a colocar? Bueno, los que me dice el factor de conversión, que son 1609 metros. 9 metros, es correcto. Y abajo, bueno, esos 1609 metros solamente son una milla.
Por el otro lado, perdón, en la siguiente, yo tengo que la hora aparece debajo de la milla. La hora aparece debajo, entonces el segundo tiene también que quedar debajo de la línea horizontal. De manera que yo voy a colocar el segundo aquí abajo y la hora la voy a colocar arriba. Porque así, para que conserve el mismo lugar que tenía anteriormente la hora, que es la unidad que estoy sustituyendo. La hora originalmente aparece aquí abajo, de manera que el segundo, la unidad segundo, que va a ocupar su lugar, debe aparecer también en el mismo lugar, abajo. Bueno, ¿qué número voy a colocar en los segundos? Los 3600 de mi factor de conversión. ¿Y qué número voy a colocar arriba? Bueno, 1. De manera que el resultado será el siguiente. 50 multiplicado por 1600. La multiplicación la vamos a representar con un punto. El punto va a representar la multiplicación. Entonces, el resultado será 50 por 1609 y dividido sobre 3000, dividido entre 3600. Y yo ya sé que eso está en metros sobre segundos. ¿A cuánto? Bueno, ¿a cuánto equivale esto? Usted escribe entonces en su calculadora 50 por 1609 entre 3600 y esto le va a quedar en 22. 22.3472. Claro, infinidad Exactamente. de... Entonces, vamos a 22.35, vamos a dejarlo así. Metros sobre segundos. Ojo, esto también se podía haber escrito. Y es muy común que lo escribamos así. Esto también se podía haber escrito de esta manera y significa lo mismo. Solo que no se hace la línea horizontal, sino que se hace diagonal. Y significa lo mismo. Metro sobre segundo. El segundo sigue estando abajo, solo que ahora no se mira debajo, pero sigue estando abajo. Pero sepan ustedes que esta es otra forma de representarlo muy común que lo vayan a encontrar en el pizarrón de cualquier otro profesor. Que sigue siendo lo mismo. Esto sigue siendo lo mismo que esto. Ahí con color arcoíris y todo. Licenciado, Mándeme, sí. fíjese que tengo una duda. La duda mía es cómo colocarlo, cómo saber dónde colocar la hora o los segundos o los metros o las millas. Correcto. Eso es importante. Lo primero aquí es ver lo siguiente. A usted le van a decir, a usted le van a dar el dato 50 millas sobre hora. Ese se lo van a dar. Y a usted también le van a decir en qué unidades quieren que sea convertido. Ya, le van a decir, en este caso a nosotros nos dijeron, yo quiero que las millas aquí encerradas en rojo pasen a ser metros, también encerrados en rojo, y que las horas encerradas en azul pasen a ser segundos encerrado en azul. Ajá. Entonces, bueno, voy a borrar acá. Voy a volver a escribir esta parte. Aquí originalmente teníamos... Permítame. Millas. Millas, sí. Milla sobre hora. Originalmente lo teníamos así, ¿verdad? Y acá Sí. entonces yo encerré en rojo la milla y en azul la hora. Entonces, para saber quién va a ir arriba y quién va a ir abajo, ¿verdad? Como yo voy a cambiar las millas por los metros tienen que seguir apareciendo arriba, en el lugar en el que aparecían las millas. Ajá. De manera que cuando yo esté aquí
Y cuando yo esté aquí donde estoy encerrando en rojo actualmente, los metros tienen que quedar arriba y las millas abajo. Ajá. Esto me permite a mí cancelar las millas y quedarme con los metros. Sí. Luego, ya ahí resolvimos la cuestión con dónde va a ir el metro. Entonces, el metro tiene que ocupar el lugar de la milla, de manera que debe quedar arriba. Y por Sí. eso, aquí en el recuadro en rojo lo pusimos arriba. Ahora vamos con el segundo. Sí, con las horas y los segundos. La hora originalmente aparece debajo de la línea horizontal. De manera que el segundo, que va a sustituir esa unidad, debe aparecer también abajo, así como acá. Debe aparecer abajo de la línea horizontal. Entonces eso lo vamos a replicar aquí, donde estoy encerrando ahora en color azul. Los segundos, como deben aparecer abajo, yo los coloco abajo. Y las horas, como ya no las necesito, tienen que aparecer arriba. Las coloco arriba. De manera que se van a eliminar las horas con las horas, porque una está arriba y la otra abajo, se cancelan. Y me quedan únicamente los segundos. Y me van a quedar abajo donde estaban originalmente las horas. Y de ahí solo es hacer la multiplicación. Se multiplica todo lo que está sobre las líneas horizontales, dividido entre todo lo que está debajo de las líneas horizontales, en el denominador. Se multiplican los numeradores y el resultado de esa multiplicación se divide entre el denominador, entre la multiplicación de los denominadores, que son los valores que están debajo de la línea horizontal. Yo aquí abrevié, no hice las multiplicaciones por 1 porque multiplicar por 1 le va a dar siempre el mismo resultado. Entonces no lo hacemos. Las multiplicaciones por 1 las omitimos porque no vamos a gastar tiempo, porque 50 multiplicado, por ejemplo, acá, 50 multiplicado por, disculpen, 50 multiplicado por 1 va a dar 50, no pasa nada. El mismo resultado. 3000, aquí abajo, 3600 multiplicado por 1 va a dar 3600. Entonces no era necesario hacer dichas multiplicaciones. ¿Resuelve eso su consulta de cómo saber? Sí, ya lo entendí. Perfecto. Gracias. Recuerden que este video va a quedar en YouTube, de manera que lo pueden consultar cuando lo necesiten. Ok, vamos entonces a continuar por acá. Bien, aquí solo aparece más resumido en la parte de abajo. Si un automóvil viaja a 50 millas por hora, eso es equivalente a que viaje a 22 metros por segundo. A 22 metros por segundo. Existen también, aquí es importante, esto lo vamos a abordar acá en la pizarra. Esto suele pasar mucho en el segundo parcial y en el tercer parcial, porque durante todo este primer parcial nosotros decimos, perfecto, un metro tiene 100 centímetros, eso lo vimos ayer, y no pasaba nada, 100 centímetros. Y estábamos bien con eso. Pero ya en el segundo o tercer parcial aparece el metro cuadrado, que es para áreas. Y entonces acá aparece el metro cuadrado. Y entonces debe tener su equivalencia en centímetros cuadrados. El error es pensar que un metro cuadrado son 100 centímetros cuadrados. Eso no es así. Un metro cuadrado son 100 elevado al cuadrado centímetros cuadrados. Luego, cuando vamos a ver volúmenes, el metro cúbico tiene su equivalencia en centímetros cúbicos,
pero no son, un metro cúbico no son 100 centímetros cúbicos, son 100 elevado a la 3 centímetros cúbicos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con áreas y volúmenes, porque esto suele ser, a veces el examen no es difícil por el tipo de problema que se presenta, sino que se vuelve difícil porque hubo un error en la conversión. Y bueno, puede ocurrir. Entonces, tengan en cuenta estas conversiones. Un metro son 100 centímetros. Cuando hablamos de longitud, esto está perfecto. Pero cuando hablamos de área, un metro cuadrado son 100 elevado al cuadrado centímetros cuadrados. Y en volumen, un metro cúbico, ahí, un metro cúbico son 100 elevado a la 3 o elevado al cubo centímetros cúbicos. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, eso nos querían decir acá con la presentación. Y bien, vamos a pasar entonces a la resolución de problemas. Verán, la clase de física, o mejor dicho, el nacimiento de la física, como la conocemos nosotros, se la debemos a Sir Isaac Newton, quien se basó en los trabajos de Galileo, ¿sí? Y también en trabajos de Kepler, para resolver un problema que tenían sin resolver en ese momento, y el cual era cada cuánto iba a aparecer o cómo se podía modelar el movimiento de un cometa que aparecía cada ciertos años. Ellos tenían los registros de cada cuánto aparecía dicho cometa. Y entonces, lo único que tenían eran esos registros, pero ellos necesitaban predecir cuándo iba a aparecer ese cometa. O ni siquiera necesitaban predecirlo. Lo que necesitaban saber era cómo era su movimiento. Y bueno, a raíz del trabajo de Newton se descubre cómo se mueven estos... Pasa cada 70 años. ¿Mande? Es que pasa cada 70 años Es correcto, el cometa Halley. Correcto. Resulta que Halley le encarga a la Sociedad Inglesa Británica de Física, bueno, de Ciencia, de resolver este problema. De la Royal Society se llama. Les encarga resolver este problema y entonces, pues Newton era parte de esta sociedad y resuelve el problema y así establece sus 3 famosas leyes. Logran resolver, logran determinar cómo se mueve el cometa Halley y logran predecir cada cuánto aparece. Resulta entonces que a raíz de eso, la física se utiliza para resolver problemas, para predecir cosas. En mi ámbito de trabajo, yo utilizo un modelo de física desarrollado desarrollado a finales de los 1800, inicio de los 1900, que es el decaimiento radiactivo, y yo lo utilizo para ver cuánto material radiactivo me va a quedar después de ciertos días y si es posible con esa cantidad administrárselo a algún paciente. Entonces se usa la física para resolver problemas. Para eso es que la vamos a utilizar principalmente. De manera que en los exámenes usted no se tiene que extrañar que solamente hayan problemas adicionales a los que ya pueda tener en su vida. Y la idea de esta parte es establecer una estrategia de resolución de problemas, que sería una serie de pasos que usted tendría que seguir, que no le garantizan seguir estos pasos no garantiza que usted va a resolver el problema. Estudiar sí le garantiza que va a poder resolver el problema. Pero seguir estos pasos es una ayuda muy importante cuando usted se queda atascado con algún problema. Y los pasos son los siguientes. Hay que leer detenidamente el problema y analizarlo. Algo muy útil es determinar a qué capítulo o a qué tema pertenece el problema, porque así cada tema tiene, cada tema tiene
cada tema tiene sus principios y sus ecuaciones relacionadas. De manera que si yo determino que el ejercicio es de caída libre, yo conozco cuáles son los conceptos relacionados con caída libre y yo conozco las ecuaciones de caída libre. Entonces este problema puedo resolverlo más fácilmente a que no supiera de qué se trata, de qué tema es. Si yo sé que el problema es de fuerza, bueno, ya sé que tengo que irme por las leyes de Newton, siguiendo los conceptos que ahí se expliquen. Luego, donde sea apropiado, dibuje un diagrama. Siempre es importante, pues, principalmente en el capítulo 3, cuando veamos leyes de Newton, para identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es de mucha ayuda tener el diagrama. Bien, anotar los datos que se dan y el dato que se nos pide. Esto es importante porque a veces usted tiene todos los números, tiene un montón de números, un montón de datos, y el problema está en que usted pierde de vista qué es lo que está buscando. Bueno, ese es un detalle que esto le ayuda a identificar bien qué es lo que tiene y qué es lo que le hace falta. Recuerden que en las ecuaciones que utilicemos para resolver ejercicios, es necesario que tengamos todos los datos excepto uno. Y el dato que no tenemos tiene que ser justamente el dato que estamos buscando. Por eso es importante que usted sepa entonces qué dato es el que le piden. Determine qué principios son aplicables. Por ejemplo, si yo en el paso 1 logré determinar que el ejercicio es de primera ley de Newton, entonces yo sé que hay ciertos conceptos aplicables a la primera ley de Newton. Uno de ellos es que la aceleración es cero. Perfecto. Yo sé que la aceleración es cero por definición en primera ley de Newton. Y a partir de eso empiezo a trabajar. Con empiezo a trabajar me refiero, empieza a utilizar las ecuaciones, empieza a hacer los despejes que necesita hacer para obtener la respuesta que busca. Luego, realice los cálculos con los datos disponibles. Aquí es muy importante que en el paso 3 hayamos realizado las conversiones. ¿Sí? Porque así cuando hagamos los cálculos, nuestras respuestas van a quedar en las unidades que se necesitan. También en este paso 5 es muy importante tener en cuenta que una cosa es la que usted cree estar resolviendo y una muy diferente puede ser la que su calculadora entienda. Usted a veces escribe operaciones en la calculadora y usted cree que está escribiendo una cosa, pero la calculadora, de la forma en que usted se lo escribió a la calculadora, esta no le entendió e hizo otra cosa. Y pueden encontrar retos de esos. Yo en Facebook he visto varios, donde escriben una serie de operaciones con paréntesis, divisiones y sumas y divisiones. Y hay dos calculadoras que tienen el mismo problema escrito, pero dan resultados diferentes. Y esto es porque cada calculadora puede interpretar lo que usted le escriba de manera diferente. Entonces aquí, bueno, yo les voy a ir dando los tips, digamos, los consejos, porque nosotros vamos a agregar unos paréntesis adicionales en la calculadora para no tener estos problemas y que la calculadora nos entienda bien qué es lo que queremos hacer. Finalmente, le comentaba en la sección anterior, en el paso 6, considerar si el resultado es razonable. Les daba el ejemplo. Suponga que usted se pone a cocinar un pollo. Usted va a meter ese pollo al horno. El pollo inicialmente está a 20 grados, a temperatura ambiente. Ya lo descongeló. Y el horno, usted lo enciende y lo coloca a 350 grados Celsius. Perfecto, está a 350 el horno. Usted mete el pollo en el horno. Y la pregunta del ejercicio puede ser, ¿cuánto tiempo tarda el pollo en llegar a los 350 grados Celsius del horno?
Y entonces usted viene, hace sus cálculos y resulta que a usted le da un tiempo negativo. Como ya hemos hablado, no es posible viajar en el tiempo. Definimos el tiempo como los sucesos que van en una sola dirección y esta dirección es hacia adelante. De manera que tiempos negativos indicarían que el pollo de alguna manera regresó al pasado y bueno, no, eso no pasó, no pasa. Entonces, tiempos negativos, si usted le da un tiempo negativo, tiene que saber que el resultado es incorrecto. Otra cuestión puede ser el mismo problema del pollo. Usted lo mete, el pollo está a temperatura ambiente, lo mete en el horno está a 350 grados Celsius y le preguntan cuál podría ser la temperatura final del pollo después de 2 minutos. Usted viene, hace los cálculos y resulta que el pollo le quedó en menos 50 grados. De manera que usted por dejar 5 minutos el pollo en el horno caliente, cuando usted lo saca congelado. Eso indicaría una temperatura de menos 50 grados Celsius. Entonces, ya por ahí, si la temperatura le dio en Celsius negativa para un pollo que metió a un horno caliente, ya usted tiene que saber, o bueno, debe intuir que esa respuesta no es razonable. No es probable que el pollo me salga congelado del horno. Podría ser que súbitamente inició una era glacial y bueno, todos nos congelamos, pero eso casi no pasa. De manera que también debe tener mucho cuidado en el resultado que obtiene. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Gracias por su atención. Iniciamos mañana con la parte de consulta. Sí, dígame. Quería saber si tienen grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo en Telegram. Ya en el campus virtual está el enlace, el grupo de Telegram. No hicimos grupo de WhatsApp. Ok, en Telegram, ok, perfecto. Listo. Voy a detener la grabación entonces para subirlo a YouTube y podamos revisar esto ya con más calma en otro momento.